Todos y a todos, bienvenidos a la primera clase de psicopedagogía. Me gustaría empezar con conceptos generales. Yo sé que quizás ya lo conoce, quizás ya está familiarizado con ellos, pero sí me gustaría eh, retomarlos para que los tengamos como fresquecitos para el desarrollo de la... Eh, Veamos, psicología general que vamos a entender. Vamos a ver varias definiciones, se las voy a ir planteando, se las voy a ir explicando una por una. Definición número 1. Dice que es una disciplina científica representada por la letra del alfabeto griego psi, que es igual a alma, y tratado que es ciencia, lo que literalmente significa ciencia del alma. De ahí que Miller en 1966 la definiera como la ciencia del alma. Ojo con esto. Cuando hacemos referencia a la primera definición de Miller de la ciencia de la vida mental de los seres humanos es compleja y al ser compleja tiene en sí tres elementos que son básicos, que son comportamiento, pensamiento y emoción. ¿Qué vamos a entender por comportamiento? Por comportamiento, dice que según Alberto Merani, el comportamiento viene del latín comportare, que significa llevar. Es cualquier acción o reacción que una persona manifiesta con respecto al ambiente. A veces implica la valoración subjetiva de una conducta. En un sentido básico, ¿qué significa esto? En otras palabras, la forma de actuar de cada una de las personas es la exteriorización de su ser interno. Por ejemplo, usted no se comporta de la misma manera frente a sus papás que lo que se comporta con sus amigos. O no se comporta de la misma manera en la iglesia, no se comporta de la misma manera, no sé, en algún grupo al que usted pertenece. Entonces, el comportamiento no es más que algo que puede cambiar fácil y que es hasta cierto punto influenciable. En cambio, la conducta dice que implica una actividad consciente. Es el modo de conducirse de una persona en las relaciones con los demás, según la norma social y moral de una persona. En otras palabras, la conducta aparece como una escala de valoración social, que es la interrelación entre el carácter y el comportamiento. Es decir, en español, ¿qué es? Es lo que el ser humano elige. Si usted nota, tendemos a asociar casi siempre conceptos de comportamiento y de conducta. Pero le pongo el esquemita acá para que podamos diferenciar la vida mental. La vida mental siempre va a tener tres elementos: comportamiento, pensamiento y emociones. Y acá aparece siempre como que fuese una especie de iceberg de la conducta, la emoción y el pensamiento. ¿Qué es lo que normalmente podemos ver? Aspectos conductuales, cómo yo me comporto frente a una determinada situación, cómo yo reacciono ante X o Y aspecto. Pero debajo de mi conducta, ¿qué hay? Emociones y pensamientos. Nadie se enoja por gusto, nadie se entristece por nada, nadie se siente molesto o está amargado por nada. Siempre hay una razón, pero la conducta es aquello que nos delata, aquello que, ¿cómo sé yo que le pasa algo a alguien que me importa? Porque veo su conducta, porque veo sus actitudes. Y aquí vamos a diferenciar conceptos básicos en psicología. No es lo mismo una actitud con C que una aptitud con P. Una aptitud con P son aspectos biológicos que me facilitan a mí el desarrollo de X o Y actividad. En cambio, cuando hacemos referencia a una actitud con C, esa es la postura que yo tomo frente a una situación, es decir, cómo yo reacciono. No todos y todos reaccionamos de la misma manera frente a la misma situación. Por ejemplo, cuando alguien la termina, el novio, la novia, el amor de cuarentena, el peor es nada, el crush, lo que sea que usted tenga, eh, alguien se va a poner a llorar y no va a comer, y va a pasar tirado en la cama, muriéndose todo el día. Otro va a empezar a poner indirectas en todas sus redes sociales diciendo que desgracia. Otra va a poner que cierra ciclos y va a cortar el pelo, no recibo. Y otra persona lo supera de manera diferente. Entonces, cuando hacemos referencia a aspectos conductuales en la actitud y la aptitud, se engloban bien en la parte de la ciencia
de la vida mental. Esos son componentes que tenemos común. Luego tenemos el pensamiento. Según Petrovsky, ojo, Petrovsky, es el proceso psíquico socialmente condicionado de búsqueda y descubrimiento de lo esencialmente nuevo y está indisolublemente ligado al lenguaje. En otras palabras, ¿qué es eso, Rick? Aclaremos que es un proceso psíquico. Un proceso psíquico es los que nos permiten a las personas tener conciencia de sí mismo y de nuestro entorno. En otras palabras, nos permiten conocer el mundo interno y conocer todo aquello que nos rodea y en base a ello podernos adaptar. El pensamiento es el proceso psíquico más complejo que todos tenemos y siempre dice que está indisolublemente ligado al lenguaje, es decir, que no los podemos separar. Más adelante lo podemos separar solamente por cuestiones pedagógicas, pero siempre son aspectos psicológicos que van uno tras otro. Eso lo vamos a ver más adelante. Las emociones, dice que según Petrovsky, representan la forma habitual y característica de vivir los sentimientos. La emoción es la acción directa de vivir algún sentimiento. Ojo, cuando hablamos de las emociones y de los sentimientos, tenemos que aclarar que no son lo mismo. Las emociones y los sentimientos se diferencian de manera significativa por varios aspectos. Le pregunto, ¿emociones y sentimientos son lo mismo? Alguien me va a decir que sí, alguien me va a decir que no, alguien me va a decir sí, pero no sé por qué sí, alguien me va a decir no porque no sé, etcétera. Tenemos varios tipos de emociones. No sé si ha visto esta película, es bien bonita, intensamente. Si no lo ha visto, le hago la atenta invitación para que pueda verla. Permite una comprensión bien significativa de aspectos emocionales y le puede servir a usted para el desarrollo de la educación en niños o en niñas. Tenemos emociones y sentimientos son lo mismo. Le dejo pendiente en el foro para que usted me diga si sí o no. En aspectos de la definición número 2 de la psicología, dice que es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el ambiente físico y social que nos rodea. Ojo, cuando hacemos referencia a sensaciones, percepciones, esos también son procesos psíquicos. ¿Para qué nos sirven los procesos psíquicos? Para poder conocer el mundo, para poder entender, para poder adaptarnos, para poder decir que me gusta, que no me gusta, que me agrada, etc. La definición número 3 de psicología general dice que es la ciencia que estudia los procesos psíquicos, su origen, las leyes, el desarrollo de las mismas y por tanto al hombre en su actividad. Ojo, cuando hace referencia en psicología al hombre en su actividad, a lo que hace énfasis es a todo el conjunto de actividades que como seres humanos nos caracterizan. Y acá le pongo una definición. Ojo, hablar de proceso psíquico es lo mismo que hablar de proceso cognoscitivo, que nos permite, en otras palabras, conocer el mundo. ¿Cómo usted sabe que algo es de un X color? ¿Cómo usted sabe que algo es suave? ¿Cómo usted sabe que algo es grande? ¿Cómo usted sabe que algo brilla? ¿Cómo usted sabe que algo es opaco? Etcétera. La manera como lo vamos conociendo, esos son los procesos psíquicos, esos son los procesos cognitivos. Antes de que entremos a la parte de la pedagogía, vamos a aclarar, eso se lo dejo para el foro, si sentimientos y emociones es lo mismo, vamos a hacer la aclaración. Una emoción y un sentimiento no es lo mismo. Surgen o ocurren de manera simultánea, pero no necesariamente son lo mismo. Las vamos a separar por cuestiones pedagógicas para que usted las pueda comprender. Ojo, ¿en qué se diferencia una emoción y un sentimiento? Se diferencia en 5 elementos. ¿Cuáles son? Primero, aparición. ¿Cuál es el primer elemento? Aparición. Las emociones aparecen brusca y repentinamente. Es decir, usted estaba tranquilo y de pronto se emocionó porque vio a quien le gustaba. De pronto se asustó porque pasó quien no le gustaba. No sé. Eso es aparición. Eso ocurre en la emoción. ¿Cómo se da la aparición en los sentimientos? Dice que estos se van instalando gradualmente a través de la interacción del ser humano con su medio social. Es decir, que los sentimientos no aparecen de un día para otro. Los sentimientos son de a poquito. ¿En qué se basan? En la familiaridad. ¿De qué dependen? Del contacto, de las atenciones, de las acciones que X o Y persona tiene con usted.
Dos, segundo aspecto en el que se diferencia en la intensidad. Las emociones normalmente son de gran intensidad, es decir, es efusivo, hay un cambio repentino, algo ocurre. En cambio, los sentimientos son de menor intensidad. Ojo, no significa que sean más importantes, solo que no tienen una expresión tan efusiva. Tercer elemento en el que se diferencia la emoción y el sentimiento, en la duración. Las emociones duran poco o su duración es relativamente corta. Es decir, cuando hacía exámenes o cuando hace exámenes no se pone nervioso. Es decir, no le sudan las manos, no le tiemblan las piernas, no se le olvida todo porque no estudió, no eh, tiembla, no se pone helado, no le da hambre, no se le quita el hambre, no le dan ganas de ir al baño, etc. Entonces eso, cuando ya ha ocurrido, ya ha pasado el acontecimiento que me está generando la emoción, entonces esta desaparece. Eso comprueba que esta es corta. En cambio, los sentimientos dicen que son de prolongada duración y pueden durar toda la vida. Ojo, no sé si alguna vez tuve la experiencia, alguien me dijo que lo iba a amar como toda mi vida. Probablemente era verdad, porque hay sentimientos que pueden durar toda la vida. Ojo, no estoy diciendo que vaya y lo llame y le diga que la Lili volviera, no. Solo estoy haciendo énfasis a aspectos pedagógicos de la duración del sentimiento. La emoción en cuanto a la evidencia. La evidencia es el cuarto aspecto que permite diferenciar a una emoción de un sentimiento. Las emociones se acompañan siempre de cambios somáticos. ¿Qué es un cambio somático? Que usted se sonroja, que se le acelera el corazón, que se le dilata la pupila, que se pone helado, bla, bla, bla. Los sentimientos no hay un cambio somático evidente, es decir, no experimentar ninguna de esas cuestiones que le acabo de mencionar. El quinto elemento que diferencia a una emoción de un sentimiento es la estructura neuronal. Hay un predominio subcortical y hipotálamico. Ojo con esto. Dentro de los aspectos de emociones y sentimientos hay algo bien característico que es una emoción, es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que tenemos en nuestro cerebro que sirve para regular nuestras necesidades o para mantener lo que se conoce como homeostasis o en otras palabras el equilibrio. Y lo que permite es, por ejemplo, cuando usted tiene hambre, no es su estómago el que está indicando que tiene hambre, es su hipotálamo el que le dice que requerimos de X o de Y producto. Nunca se ha levantado con ganas de comer algo en específico, no sé, se levantó y quería una Coca-Cola o un helado, por darle un ejemplo. Si su respuesta es sí, en ese momento su hipotálamo estaba experimentando esa necesidad. Y ojo, en la parte de los sentimientos predomina la actividad subcortical. Ahí hay otras estructuras como por ejemplo las amígdalas, ojo, no las amígdalas que tenemos en la garganta, sino las amígdalas cerebrales. Esas nos protegen o nos ayudan a mantenernos a salvo. En otras palabras, el hipotálamo es la estructura que ayuda a la parte de las emociones y los sentimientos se engloban, además del hipotálamo, de otras estructuras mucho más complejas. Pero en aspectos de sentimiento y emociones, lo que lo regula es el hipotálamo. Por eso, si alguna vez le dijeron yo te amo con todo mi corazón, es un error. En realidad no lo amaba. ¿Por qué? Porque el corazón solamente es un órgano que se encarga de la distribución de la sangre de nuestro cuerpo. El hipotálamo es el que en sí regula los sentimientos y las emociones. Por eso lo correcto no es decir te amo con todo mi corazón, sino te amo con todo mi hipotálamo. Entonces, recapitulemos. 5 aspectos que diferencian a una emoción y un sentimiento. 1. Aparición. 2. Intensidad. 3. Duración. 4. Evidencia. Y 5. Estructura neuronal. Aclarado ese puntito, entremos a diferenciar qué es la pedagogía. Me dice que la pedagogía es una disciplina de carácter interdisciplinario, ya que nace de la confluencia de dos grandes disciplinas. ¿Cuáles? La psicología y la pedagogía. Ojo, la psicopedagogía no es más que enseñar a partir de aspectos individuales del ser humano. ¿Y cómo consigo eso? A partir del estudio de la psicología. Por eso es importante que conozcamos aspectos que son relacionados de manera directa con la psicología y por eso me preferí o elegí iniciar con una definición general de psicología. Definición número 2. Dice que la psicopedagogía estudia todo lo relacionado con los procesos de aprendizaje. Esto incluye
aspectos que tienen que ver con primero la modalidad. ¿Qué es la modalidad? ¿Cómo es que se aprende? No todos y todos aprendemos de la misma manera. Quizá usted aprende viendo videos, quizá usted aprende leyendo, quizá usted aprende a través de tutoriales, quizá usted aprende subrayando todo el folleto, quizá usted aprende sacando un resumen, quizá usted aprende sacando un cuestionario, etc. Eso, la manera en cómo usted lo hace, es lo que se conoce como modalidad. Luego tenemos factores físicos, psicológicos y sociales. Esto responde a la interrogante cómo varía evolutivamente el aprendizaje. Es decir, por qué razón usted aprende más rápido que otros, por qué razón usted aprende más lento que otros. Esos aspectos son los que consideramos en este apartado. Luego aparecen causas individuales y grupales. ¿Por qué se producen alteraciones en el aprendizaje? Nunca he conocido a alguien que le cuesta pronunciar una determinada letra, o alguien que no puede sumar, alguien que le cuesta entender lo que lee, etc. Esas son causas individuales. Y luego tenemos diagnósticos y tratamientos. Cómo reconocer alteraciones y cómo poder solucionarlas. En esta vía va orientada la tarea que usted ya tiene asignada del manual, que al final usted salga preparado con 12 o 13 temas diferentes y saber qué hacer en un aula. Definición número 3. Es el arte o la ciencia de enseñar. Proviene del griego paida o paidos, que significa niños, y pedagogía, que significa enseñar a niños. En otras palabras, lo que hace referencia a la pedagogía es al crear métodos y alternativas que sirvan para captar la atención de un niño. Si yo le pregunto cuántos minutos de atención cree usted que un niño le da, ¿qué? 2, 3, si en los 2 o 3 minutos usted no logró captar la atención del niño, ya la regó, ya no tiene nada que hacer, porque ya no va a conseguir lo que está esperando del niño. Por eso le ponía esta parte de la conexión entre las ideas que usted tiene y entre el entendimiento de eso. Por eso la pedagogía busca eso, que hay un acople entre mis ideas y entre la manera en la que puedo transmitir estas ideas. Y cuando yo consigo esto, estoy ocupando la pedagogía y aquí logro hacer ¿qué? Una conexión. Procesos psíquicos básicos o procesos psíquicos cognitivos son los que veíamos anteriormente. ¿Cuál era la característica fundamental? Que nos permitían el conocimiento de lo que nos rodea, constituyen el aspecto de la personalidad y al mismo tiempo nos producen procesos afectivos o respuestas afectivas a partir de una valoración de esa realidad, que se traduce a estados afectivos cuyo conocimiento resulta de total importancia. Dice que los procesos cognitivos responden a un conjunto de procesos mentales que permiten que el individuo adquiera, tratar, acumular y utilizar información o conocimiento. En otras palabras, los procesos cognitivos son los que nos permiten entender, comprender y adaptarnos al mundo. ¿Cuáles son esos procesos? Se los he puesto acá en la imagen. Sensación, percepción, memoria, pensamiento, imaginación. Normalmente se manejan 7 procesos cognitivos, que son los que vamos a ver a continuación. Aparece primero la sensación. Ojo, los vamos a ir viendo en el orden según complejidad. ¿Cuál es el más fácil? ¿O cuál es el primero? ¿Cuál es la puertecita que da origen a los demás? La sensación. Dice, constituye el punto de partida de todos los fenómenos psíquicos y este tiene un doble significado. ¿Cuál es el doble significado que tiene? Puede ser a partir de un reflejo inmediato, que es ver las cosas para describirlas, y dos, a partir de un reflejo inmediato que es de memoria. ¿Cuál es el concepto? Proceso psíquico mediante el cual se reflejan las cualidades aisladas de los objetos y fenómenos de la realidad, pero también en los estados internos del propio organismo, cuando los estímulos materiales actúan directamente sobre los correspondientes receptores. En español, la sensación no es más que las cualidades aisladas de los objetos. ¿Cómo sé cuáles son las cualidades aisladas de los objetos? A través de los famosos órganos de los sentidos. La sensación entonces es características de una cosa general. Por ejemplo, si describimos no sé, a Pikachu, ¿cómo sería Pikachu? Es amarillo, es pequeño, tiene una cola, tiene unas manchitas negras, tiene el poder
del hipertrueno, hipertrueno, no sé cómo se llama la cosa, eso es sensación. Si lo vemos separadas esas cosas, esas son características, que es amarillo, tiene la cola, tiene un poder del hipertrueno, no sé cómo se llama, eh, es pequeñito, eso es sensación. Cuando yo describo o desgloso algo, eso es la sensación. Y se da en reflejo inmediato y reflejo inmediato. El reflejo inmediato es cómo es que nosotros aprendemos a conocer las cosas. Papá y mamá son los que juegan ese papel. Es decir, cómo usted sabe que una cuchara se llama cuchara, porque mamá de chiquitito le agarraba una cuchara y le decía a usted cuchara, y se tenía que repetir cuchara, chucho, chucho, etc. Entonces el reflejo inmediato. El reflejo inmediato es cuando yo ya no necesito tener la cosa enfrente para poder describirlo. Cuando yo consigo eso, el reflejo inmediato y entender y comprender una X o una Y cosa, entonces yo ahí lo que estoy haciendo es sensación. La sensación ahorita se la he separado por cuestiones pedagógicas, pero es la puerta para que se den todo el conjunto de procesos psicológicos. ¿Cómo entran esos procesos psicológicos en mi cerebro? A través de los que no tienen sentido. Dos, tenemos que la sensación se compone de tres elementos importantes. Elementos que tienen que ver con el receptor, que son los que reciben la energía del estímulo y la transforman en corriente nerviosa en órganos de los sentidos. Dos, los nervios aferentes, que son los que conducen la activación a los centros nerviosos correspondientes. Y tres, la sección cortical, que es donde se procesa la excitación nerviosa procedente del receptor. Ojo, cuando hablamos de la sensación no es más que yo pueda observar aspectos comunes, aspectos que están siendo evidentes. Después de que se da la sensación, viene la percepción. Dice que es el proceso psíquico por el cual se reflejan integralmente los objetos, fenómenos y acontecimientos en forma de imágenes concretas o inmediatas. Ojo con el ejemplo de Pikachu. Si la sensación, la sensación solamente eran las características, es decir, que era amarillo, que tenía manchitas negras, que era chiquitito, que tenía el poder del trueno, no sé cómo se llama esa cosa, eso es sensación. Ahora, si yo sumo todas esas cosas, ¿qué me da como resultado? A Pikachu. Es decir, amarillo, más manchitas negras, más chiquitín, más el poder del trueno, ¿eso qué es? Igual a Pikachu. Entonces, aquí ya tenemos sensación y percepción. La sensación es las cualidades y la percepción es cuando yo sumo esas cualidades. Tenemos clasificación de las percepciones. El analizador predominante, que puede ser visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. ¿De qué depende? De aquello que yo estoy analizando. Por ejemplo, si es algo de colores, ¿quién es el que necesariamente se va a encargar? La vista, porque la vista es la que va a observar primero. Si es algo que tiene que ver con las texturas, ¿quién de todo va a ser predominante? Aspectos que tienen que ver con el tacto. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir al kinder a dejar a algún niño o ha tenido la oportunidad de poder entrar a X o Y institución, y siempre suelen haber áreas como de textura, que son como cajitas en las que el niño mete la mano y ahí aprende que hay acerrín, que hay arroz, que hay papel, etc. Eso es el desarrollo de la percepción. Formas de existencia de la materia que refleja, puede ser en el espacio, en el tiempo, en el movimiento, etc. Ojo con la percepción. La percepción depende, por eso me gusta mucho esta caricatura, de la manera en la que usted observa las cosas. Y esa es la razón por la cual la percepción para unos quizás está más desarrollada para otros. Tenemos el tercer elemento, que es la memoria. No sé si conoce característico al que pececito en relación a la memoria. Dice que la capacidad de retener y evocar la información de naturaleza perceptual o conceptual. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene por algo. En memoria se distinguen los siguientes procesos. En otras palabras, la memoria es el poder almacenar o el poder guardar aquellas cuestiones que son significativos para nosotros. Y aclaremos, no lo guardamos todo, solamente guardamos aquellos aspectos que son significativos. Tenemos procesos que se dan en la memoria. Primero, la memorización. Dice que es el momento en el que se graba la nueva vivencia
es la base de la experiencia individual y tiene carácter selectivo y se produce por lo nuevo aprendido. La memorización es aquello de nuestro entorno que seleccionamos para poder almacenar. Ojo, y repito, no almacenamos todo, sino que solamente almacenamos aquellas cosas que son significativas. Tenemos segundo, el almacenamiento. Tiene que ver con la retención y almacenamiento de lo fijado. Le pregunto, ¿nunca ha experimentado la situación en la que se acuerda de algo o ha pensado en algo y se lo memorizó para el instante y después se le olvidó? Significa que no era significativo o el almacenamiento no fue profundo. Tenemos tercero, que es la reproducción, que es el proceso de actualización de la conciencia de lo fijado por la anterioridad. Es decir, usted puede retomar esa información y poderla eh, ocupar. Y tenemos tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, la memoria declarativa y la memoria procedimental. Todas estas se las he descrito en el documento de lectura. En otras palabras, no todos tenemos desarrollada la misma cantidad de memoria. Quizá usted tiene bien desarrollada la memoria de trabajo, que es como llevar una secuencia lógica de las cosas que hace. Alguien tiene muy desarrollada la memoria de corto plazo. Alguien tiene muy desarrollada la memoria semántica, es decir, recuerda hechos o acontecimientos históricos. Alguien tiene muy desarrollada la memoria episódica, etc. Eso va a depender del desarrollo de las actividades que vaya haciendo y cómo usted la va mejorando. En cuanto a la imaginación es uno de los procesos psíquicos más bonitos que experimentamos, porque nos da la capacidad de poder crear nuevas imágenes sensoriales o relaciones con la conciencia humana, sobre la base de transformar las impresiones recibidas de la realidad. En otras palabras, permite que hagamos un acople o una adaptación. Ojo, la imaginación es algo que todos y todos experimentamos a diario. ¿Cuál es una de las cosas en concreto que me gustaría enfatizar en hablar de imaginación? Que podemos enfrentar el caso de que a veces la imaginación puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Cuando hablamos de la imaginación involuntaria, dice que es aquella que se realiza de manera inconsciente, reclamar por algo que no hay certeza. Por ejemplo, nunca se ha enojado por algo que usted mismo está imaginando. Por ejemplo, su novio, cita de cuarentena, crush, lo que sea que usted tenga, eh, está en línea y no le contesta. Entonces, ¿usted qué tiende a imaginar naturalmente? Que está hablando con otra, que usted no le importa, que usted no le interesa, que usted le cae mal, que algo usted le hizo, etcétera. Esa es imaginación involuntaria. Lo malo no es la imaginación involuntaria, sino que lo malo es dejarnos llevar por eso, dejarnos guiar o generar algún tipo de problema por lo que yo imaginé y el otro ni siquiera sabía probablemente. La imaginación creadora es la que se orienta al invento de cosas nuevas. Y es la razón por la cual diariamente hay innovaciones en diferentes productos. ¿Cuál podría ser un ejemplo de imaginación creadora? La tecnología. No sé si nota que cómo cambian diariamente nuevos aparatos electrónicos, etc. En otras palabras, en la parte de la imaginación hace referencia a que usted use su imaginación, pero de una manera sana, asertiva, que no nos genere problemas. Tenemos siguiente la parte de la atención. Dice que la atención y la concentración de la psiquis consiste en determinados objetos que suponen una elevación del nivel de la actividad sensorial. En otras palabras, la atención es de todas aquellas cosas que yo tengo enfrente, en qué me puedo enfatizar. Es decir, qué cosas me llaman la atención. Eso es lo que hacemos referencia en atención involuntaria o pasiva, que es la que se presenta cuando respondemos frente a un estímulo que se nos presenta. No se requiere de mucha fuerza. La involuntaria es cuando usted algo de pronto le capta la atención y se queda fijo permanente ahí. Y la voluntaria activa es la que tenemos cuando adquirimos conciencia, es decir, usted quiere aprender tal cosa. Nunca ha querido aprenderse una canción y la pone una y otra vez hasta que se le queda. Eso es algún tipo de ejemplo de atención voluntaria. Tenemos uno de los más elementos quizá más complejos que tiene que ver con la parte del lenguaje. Dice que es la forma especial de relación entre los seres humanos.
es el medio como las personas comunican sus ideas, pensamientos, sentimientos y la manera de influir unos con otros. Y acá me surge una interrogante. ¿Lenguaje e idioma es lo mismo? ¿Sí? ¿No? Me gustaría mucho leer sus comentarios en relación a esa interrogante a través de los foros. Y tenemos por último el pensamiento. Ojo con esto. El pensamiento es el proceso psíquico más complejo, socialmente condicionado e indisolublemente ligado al lenguaje y dirigido a la búsqueda de lo nuevo, lo cual le permite el reflejo generalizado y medializado de la sociedad que surge de la actividad práctica. En español, el pensamiento es mucho más complejo o mucho más difícil de poder analizar porque necesito pasar por los procesos cognitivos que ya le expliqué, es decir, sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, imaginación, para poder llegar al pensamiento. Y me voy a preguntar por qué es el más complejo, porque es el que al final del día termina guiando. Existen diferentes tipos de clases de pensamiento, se los planteaba en el documento que le puse ahí, y están deductivo, inductivo, analítico, creativo, crítico, social, etc. Eso nos tienen en el material. En otras palabras, los pensamientos varían según aspectos de calidad y varían de ser humano a ser humano. Me interesa también, dentro del recordatorio que estamos haciendo, el entender la parte del aprendizaje. Y la parte del aprendizaje que dice que es un cambio que ocurre en la conducta o en el enfoque conductista y es un proceso de asimilación y acomodación a la información. Esto lo vamos a ver más adelante en otra presentación. Eh, También aparece dentro del material los reflejos psíquicos, que dice que son respuestas automáticas que se presentan en el neonato para adaptar el medio ambiente a esos reflejos innatos. Me va a preguntar, Licky, ¿por qué estamos viendo cosas de bebés? Porque muchos de los trastornos o de los procesos de dificultad de aprendizaje que un niño o una niña tiene dependen de aspectos de la infancia. Y tenemos el primero que le aparece el reflejo oral de búsqueda, que usted lo tiene en su material, el reflejo de succión, el reflejo de mordida, el reflejo de hociqueo, el reflejo de Babinski, el reflejo de marcha automática, el reflejo de Moore. Estos reflejos es importante que usted los conozca porque en la medida que usted esté familiarizado con estas temáticas, va a ser mucho más sencillo el poder entender por qué razón, digamos, un niño no puede pronunciar una palabra completa, porque no puede designar un tipo de letra eh, específico, porque no puede pronunciar la R, digamos, porque sería así difícil pronunciar la unión de dos sílabas, etc. Eso va a variar de niño a niño y muchas de las respuestas están acá. Y todo esto es lo que hace el conjunto como seres humanos. Si usted nota, ha sido una presentación bastante general de las temáticas que vamos a abordar para que todos estemos o manejemos los mismos conceptos y estemos familiarizados con estas temáticas. Esto es todo por hoy. Por favor, no olvide dejar sus dudas en el foro académico y me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias.